La pildorita del curioso. Hola, curiosines y curiosinas. Bienvenidos de nuevo a la pildorita del curioso. Hoy nos encontramos en un lugar realmente emocionante, el Museo del Jurásico de Asturias. Acompáñanos en esta emocionante aventura por uno de los enclaves más bonitos de España. En un lugar privilegiado de la costa del Principado, a 155 metros sobre el nivel del mar, se alza el Museo del Jurásico de Asturias, MUJA, un museo singular que, bajo la forma de una gran huella tridáctila de dinosaurio, acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Está situado en la Rasa de San Telmo, Colunga, con vistas al puerto de Llastres y a la playa de la Griega, que atesora un interesante yacimiento de huellas de saurópodos. Casi 2.500 metros cuadrados de espacio expositivo, reproducciones, esqueletos, fósiles etc., nos adentran en el descubrimiento de las edades de la Tierra y de la forma de vida de estos fantásticos animales, que poblaron la costa asturiana hace millones de años. El Museo del Jurásico de Asturias, MUJA, es un pequeño museo paleontológico español que se encuentra aislado en la rasa costera de San Telmo, entre las localidades asturianas de Colunga y Llastres, donde se han encontrado vestigios de dinosaurios que habrían poblado la región hace unos 150 millones de años, durante la última parte del Jurásico. Bajo la forma de una gran huella de dinosaurio, el museo acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Con el tiempo como hilo conductor, en el MUJA se muestra la vida en la Tierra desde sus inicios hasta la aparición del ser humano y se ofrece amplia información sobre los distintos aspectos de la vida de los dinosaurios. El MUJA se encuentra en un punto estratégico de la denominada Costa de los Dinosaurios. Este sector del litoral asturiano, que discurre desde Gijón hasta Ribadesella, guarda los vestigios de unos seres extintos que poblaron la región hace unos 150 millones de años, durante la última parte del Jurásico. A lo largo de este tramo de costa pueden visitarse 9 yacimientos de icnitas de dinosaurios, protegidos por ley como monumentos naturales. El edificio consta de 3 grandes áreas, cada una de las cuales está dedicada a uno de los periodos en los que se divide el Mesozoico, Triásico, Jurásico y Cretácico. A lo largo del recorrido por la exposición, se ofrece una amplia información sobre distintos aspectos de la vida de los dinosaurios, grupo particular de reptiles terrestres que aparecieron hace unos 230 millones de años, extinguiéndose, en su mayoría, hace 65 millones de años. El conjunto se complementa con 3 módulos más, uno dedicado a explicar la historia geológica del Jurásico de Asturias y sus yacimientos de fósiles, y los 2 restantes a diversos aspectos sobre la vida y los ecosistemas terrestres en las etapas anterior y posterior a la época de los dinosaurios. El jardín del MUJA alberga además más de 20 réplicas de dinosaurio a tamaño real, que son una gran atracción para los más pequeños. Los dinosaurios son un vasto y diverso grupo de animales prehistóricos extintos que surgieron en nuestro planeta hace alrededor de 231 y 243 millones de años superíndice 1. Su nombre proviene del griego deinos, terrible, y sauros, lagarto. La historia de los dinosaurios comienza en un punto incierto del período geológico Triásico, parte inicial de la era mesozoica o secundaria, desde hace 251 millones de años hasta hace 66 millones de años, aproximadamente. En esta era ocurrieron inmensos cambios en la distribución continental del planeta, por ejemplo, la separación del supercontinente Pangea, y, por lo tanto, en el clima planetario y en las formas biológicas. Los primeros dinosaurios fueron pequeños carnívoros bípedos que evolucionaron para tener las extremidades debajo del cuerpo en lugar de a los lados superíndice 1. Estos nuevos y pequeños lagartos aparecieron durante los primeros 20 millones de años del Triásico. Durante el Jurásico, de 201 a 145 millones de años en el pasado, los dinosaurios crecieron en tamaño y en importancia. Se convirtieron en las especies dominantes en todo el planeta y se esparcieron a todos los rincones del mismo, incluidas las primeras especies voladoras, precursoras de las aves actuales. En el período Cretácico, de 145 a 66 millones de años en el pasado, el último y más extenso de la era mesozoica, los dinosaurios alcanzaron su mayor diversidad y colonizaron la totalidad de los hábitats del mundo superíndice 1. Finalmente, hace 66 millones de años, la mayoría de los grupos de dinosaurios se extinguieron durante la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que puso fin a la era mesozoica. Las aves, que evolucionaron a partir de dinosaurios terópodos durante el período Jurásico, son consideradas un subgrupo dentro de los dinosaurios. Algunas aves sobrevivieron a este acontecimiento,
y sus descendientes continúan el linaje de los dinosaurios hasta nuestros días. La causa más aceptada de esta extinción es el impacto de un cometa o asteroide masivo, de 10 a 15 km de ancho. Este impacto liberó la energía equivalente a varios millones de armas nucleares que detonaron simultáneamente, provocando un invierno de impacto prolongado que detuvo la fotosíntesis en plantas y plancton. El cráter Chicxulub, de 180 kilómetros, en el Golfo de México, en la península de Yucatán, proporciona evidencia concluyente de que la arcilla del límite KPG representaba escombros de un impacto de asteroide. Además, la enorme actividad volcánica que produjo los traps del Deccan y la gran disminución del nivel del mar podrían haber contribuido a los cambios climáticos y ecológicos que afectaron a los dinosaurios. Si queréis visitar este museo debéis tener en cuenta que los horarios de visita varían en función de la época del año. Febrero, noviembre y diciembre. Miércoles a viernes, 10 a 2 y 30 sábados, domingos y festivos, 10 y 30 a 6 cerrado, lunes, martes, 24, 25, 31 de diciembre y enero. Marzo a junio, septiembre y octubre. Miércoles a viernes, 10 a 5 sábados, domingos y festivos, 10 y 30 a 6 y 30 cerrado, lunes y martes. Julio y agosto. 10 y 30 a 7 venta entradas online. General, 7 euros con 21 céntimos. Reducida, 4 euros con 75 céntimos, grupos de más 20 personas, niños 4 y 11 años. Mayores de 65, familias numerosas y personas con diversidad funcional acreditadas. 0 a 3 años, gratuito. Talleres didácticos, incluyendo recorrido guiado por el museo, 6 euros con 70 céntimos. Alquiler de audioguías, 1 euro con 76 céntimos. Día de acceso gratuito, miércoles. Los primeros dinosaurios fueron bípedos, pero muchos grupos incluyeron especies cuadrúpedas, y algunos podían alternar los dos tipos de locomoción. Los cuernos o crestas son comunes a todos los grupos de dinosaurios, y algunos grupos desarrollaron modificaciones esqueléticas como armaduras óseas y espinas. La evidencia sugiere que la puesta de huevos y la construcción de nidos fueron rasgos que compartían todos los dinosaurios. Muchos dinosaurios eran de gran porte. El dinosaurio saurópodo más grande pudo haber alcanzado una longitud de 40 metros y 18 metros de altura y una masa estimada máxima de 140 toneladas. Sin embargo, la idea de que los dinosaurios no aviares fueron todos gigantescos es un error basado en el sesgo de conservación, ya que los huesos grandes y fuertes tienen más probabilidad de durar hasta que se fosilicen. Muchos dinosaurios eran bastante pequeños, algunos medían solamente unos 50 centímetros de largo. Aunque la palabra dinosaurio significa lagarto terrible, el nombre es un poco engañoso, ya que los dinosaurios no son lagartos. En cambio, representan un grupo separado de reptiles que, como muchas formas extintas, no muestran características tradicionalmente vistas como propias de un reptil, como la postura extendida hacia los lados de las extremidades o la ectotermia. Además, muchos animales prehistóricos, incluidos los ictiosaurios, mosasaurios, plesiosaurios, pterosaurios y pelicosaurios, como Dimetrodon, son popularmente concebidos como dinosaurios, pero no están clasificados taxonómicamente como tales. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, antes de que las aves fueran reconocidas como dinosaurios, la mayor parte de la comunidad científica creía que los dinosaurios habían sido lentos y de sangre fría. No obstante, la mayoría de las investigaciones realizadas desde la década de 1970 han indicado que todos los dinosaurios eran animales activos con metabolismo elevado y numerosas adaptaciones para la interacción social. Desde que en el siglo XIX se reconocieron los primeros fósiles de dinosaurio, los esqueletos fósiles montados han sido la principal atracción de muchos museos de todo el mundo, y los dinosaurios se han convertido en parte permanente de la cultura mundial. El gran tamaño de algunos grupos, así como su naturaleza aparentemente monstruosa y fantástica, han asegurado apariciones regulares de dinosaurios en los libros de mayor venta y en películas como Parque Jurásico. El persistente entusiasmo del público por estos animales ha dado lugar a una importante financiación para la investigación científica de los dinosaurios, y los nuevos descubrimientos son dados a conocer regularmente en los medios de comunicación. Desde el punto de vista de la taxonomía filogenética, los dinosaurios se definen generalmente como el grupo constituido por todos los descendientes del más reciente ancestro común, ACMR, del Triceratops y las aves modernas. También se ha propuesto que Dinosauria se defina con respecto al ACMR de Megalosaurus e Iguanodon,
porque se trataba de dos de los tres géneros citados por Richard Owen al reconocer la dinosauria. Ambas definiciones incluyen el mismo grupo de animales, dinosauria igual a Ornithischia más Saurischia, que abarca los terópodos, en su mayoría carnívoros bípedos y aves, anquilosaurianos, cuadrúpedos herbívoros acorazados, estegosaurianos, cuadrúpedos herbívoros con placas en la espalda, ceratopsianos, herbívoros cuadrúpedos con cuernos y volantes, ornitópodos, herbívoros bípedos o cuadrúpedos, incluyendo a los picos de pato, y sauropodomorfos, en su mayoría grandes cuadrúpedos herbívoros de cuello y cola largos. En el siglo XXI, las aves se reconocen como las únicas supervivientes del linaje de los dinosaurios terópodos. En la taxonomía tradicional, las aves eran consideradas una clase separada que había evolucionado a partir de los dinosaurios, un superorden distinto. Sin embargo, la mayoría de los paleontólogos contemporáneos relacionados con los dinosaurios rechazan la clasificación de estilo tradicional en favor de la nomenclatura filogenética. Este enfoque requiere que, para que un grupo sea natural, todos los descendientes de los miembros del grupo se incluyan también en el grupo. Las aves están, por lo tanto, consideradas dinosaurios, y estos últimos, por consiguiente, no se han extinguido. Las aves se clasifican como pertenecientes al subgrupo Maniraptora, que son coelurosaurios, que a su vez son terópodos, que a su vez son saurisquios, y que a su vez son dinosaurios. La investigación realizada por Matthew G. Baron, David B. Norman y Paul M. Barrett en 2017 sugirió una revisión radical de la sistemática de los dinosaurios. Análisis filogenético de Baron et al. Recuperó los Ornithischia por estar más cerca de los Theropoda que los Sauropodomorpha, en contraposición a la unión tradicional de terópodos con sauropodomorfos. Esto haría que los saurópodos y sus parientes quedaran fuera de los dinosaurios tradicionales, por lo que redefinieron Dinosauria como el último ancestro común de Triceratops horridus, Passer domesticus y Diplodocus carnegie y todos sus descendientes, para garantizar que los saurópodos y sus parientes sigan incluidos como dinosaurios. También resucitaron el clado Ornithoscelida para referirse al grupo que contiene Ornithischia y Theropoda. La hipótesis de Ornithoscelida fue cuestionada por un equipo internacional de investigadores en noviembre de 2017, tras haber corregido el conjunto de datos anatómicos original usado por Baron y colaboradores. Esta reelaboración dio como resultado el modelo tradicional, con los grupos Ornithischia y Saurischia recuperados como taxones hermanos. Sin embargo, sus autores reconocieron que este esquema tradicional tiene un apoyo débil y no fue estadísticamente muy diferente de la hipótesis alternativa de Ornithoscelida. Los dinosaurios se pueden describir generalmente como arcosaurios con extremidades mantenidas erectas por debajo del cuerpo. Muchos grupos de animales prehistóricos son popularmente concebidos como dinosaurios, como los ictiosaurios, plesiosaurios, mosasaurios, pterosaurios y pelicosaurios, pero no se clasifican científicamente como dinosaurios, y ninguno tenía la postura característica de miembro erecto de los verdaderos dinosaurios. Los pterosaurios están relacionados lejanamente con los dinosaurios, siendo miembros del clado Ornithodira. Los otros grupos mencionados son, al igual que los dinosaurios y los pterosaurios, miembros de Sauropsida, el clado de reptiles y aves, excepto los pelicosaurios, que son sinápsidos. Ninguno de ellos tenía la postura erguida de las extremidades traseras característica de los verdaderos dinosaurios. Los dinosaurios eran los vertebrados terrestres dominantes del Mesozoico, especialmente en los periodos Jurásico y Cretácico. Otros grupos de animales estaban restringidos en tamaño y nichos. Los mamíferos, por ejemplo, rara vez superaban el tamaño de un gato, y se trataba generalmente de roedores carnívoros del tamaño de una pequeña presa. Se han identificado con certeza más de 900 géneros de dinosaurios no aviares hasta 2018, y el número total de géneros conservados en el registro fósil se ha estimado en alrededor de 1850, casi el 75% de los cuales aún están por descubrir, y se conocen 1124 especies para 2016. Un estudio anterior predijo que existían alrededor de 3400 géneros de dinosaurios, incluyendo muchos que no se han conservado en el registro fósil. En 2016, el número estimado de especies de dinosaurios que existieron en el Mesozoico era de 1543 a 2468. En 2021, se estimó que el número de aves modernas, los dinosaurios aviares, era de 10.806 especies. Algunos eran herbívoros, otros carnívoros, incluyendo granívoros, piscívoros, insectívoros y omnívoros.
Aunque los dinosaurios eran ancestralmente bípedos, al igual que todas las aves modernas, algunas especies prehistóricas eran cuadrúpedas, y otras, como Ammosaurus e Iguanodon, podían caminar con la misma facilidad en 2 o 4 patas. Las modificaciones craneales como cuernos y crestas son rasgos comunes de dinosaurios, y algunas especies extinguidas tenían armadura ósea. Aunque conocidos por su gran tamaño, muchos dinosaurios del Mesozoico eran del tamaño de un ser humano o menor, y las aves modernas son en general de pequeño tamaño. Hoy en día se encuentran dinosaurios enterrados en todos los continentes, y los fósiles muestran que habían logrado la distribución global por lo menos durante el período Jurásico temprano. Las aves modernas habitan en la mayoría de los hábitats disponibles, desde terrestres hasta marinos, y existe evidencia de que algunos dinosaurios no aviares, como el Microraptor, podían volar o al menos planear y otros, como los espinosauridos, tenían hábitos semiacuáticos. Características anatómicas distintivas. Si bien los descubrimientos recientes han hecho que sea más difícil presentar una lista universalmente aceptada de sus características distintivas, casi todos los dinosaurios descubiertos hasta ahora comparten ciertas modificaciones en el esqueleto ancestral del arcosaurio, o son claramente descendientes de dinosaurios más antiguos que muestran estas modificaciones. A pesar de que algunos géneros desarrollaron adaptaciones que hicieron aún más pronunciadas las diferencias estructurales, esos rasgos básicos son considerados como típicos del superorden Dinosauria. Dichas cualidades comunes a los miembros de un grupo taxonómico reciben el nombre de sinapomorfias de dicho grupo. Una variedad de otras características del esqueleto son compartidas por los dinosaurios. Sin embargo, debido a que son comunes a otros grupos de arcosaurios o no estaban presentes en todos los dinosaurios ancestrales, estas características no son considerados como sinapomorfías. Y esto ha sido todo por hoy, curiosines. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo.